Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Nissan Almera Classic. El sistema no causa ningún problema particular, pero, sin embargo, debe estar preparado para el hecho de que será necesario soldar los relés y algunas unidades de control y conmutación. En general, los bloques de relés y fusibles a veces viven su propia vida, a veces hay que distorsionar los relés y fusibles en busca de problemas. Pero esto es después de 5 o 6 años de funcionamiento. Por lo demás, un sistema sencillo no plantea serias dificultades. Los problemas más graves son un inmovilizador defectuoso, fallos en los ventiladores eléctricos del coche y fallos en la electrónica del ABS. Los problemas menores con el sensor de presión del sistema de aire acondicionado y la presión en la dirección asistida se resolvieron después de 2008. Casi todos conocen bien la reparación y no causarán ninguna molestia a la hora de contactar con un centro de servicio especializado. El inmovilizador generalmente requiere un reinicio y, si el error ocurre con frecuencia, se debe reemplazar la antena. Los ventiladores sufren debido a cableado roto y la unidad ABS sufre debido a soldadura interna y cables de sensor rotos en la curva del cableado. El recurso del generador suele ser de al menos 150.000 kilómetros, solo cuando se opera en regiones del norte y particularmente polvorientas los problemas ocurren con mayor frecuencia. Y todo suele ser económico de reparar. La vida útil de la correa del alternador puede no ser demasiado larga. Después de 50.000 kilómetros se recomienda revisarla en busca de grietas y a los 100.000 habrá que reemplazarla. Pero el reemplazo es económico, por lo que esto difícilmente puede considerarse un inconveniente grave. El relé de luz en los pies del conductor puede sufrir un cortocircuito, lo que provoca olor a quemado en la cabina y mal funcionamiento de la ECU del motor. El problema es típico y, si el automóvil es anterior a 2008, es casi seguro que será necesario reemplazarlo. Los conectores eléctricos cargados no son particularmente duraderos, esto afecta el cableado de los faros, las luces antiniebla y la luneta trasera con calefacción. Merece la pena comprobarlos en cada mantenimiento y, por supuesto, en la compra. El cableado de la tapa del maletero es sorprendentemente vulnerable, a menudo se producen fallos, normalmente una rotura de los cables dentro de la corrugación. En automóviles con una opción poco común para calentar el área de estacionamiento de limpiaparabrisas, la unidad de control del sistema puede fallar, enciende la calefacción con toda su potencia. El vidrio puede romperse y los filamentos calefactores pueden quemarse. La mayoría de los problemas son menores y no afectan las capacidades de la máquina, pero, sin embargo, reducen la sensación de calidad. Los mecanismos de freno son bastante fiables, pero las piezas originales no tienen una buena vida útil. Las pastillas de las ruedas delanteras pueden durar solo entre 20 y 30.000 kilómetros antes de ser reemplazadas. Con los tambores traseros es un poco más fácil, la vida útil de las pastillas es de al menos 50 a 60.000 y los tambores duran el doble. Las mangueras y los tubos no causan ningún problema, pero el sistema ABS a veces funciona mal, no se apresure a reparar la unidad, a menudo la razón es uno de los sensores o incluso el conector del cableado. Y los cortes de energía hacen que el sistema funcione incorrectamente, repare el generador si no produce un voltaje estable. La suspensión es simple, pero todavía hay muchos problemas con ella. En primer lugar, se supone que las palancas delantera y trasera solo deben cambiarse por completo. La reparación es posible, pero los componentes originales no estarán disponibles. Los soportes del pilar A no duran más de 100.000 y, con imprimaciones, su vida útil es incluso menor. Y el lugar más doloroso son los amortiguadores. Son propensos a sufrir fugas, tras lo cual el ya deficiente manejo del coche se vuelve sencillamente peligroso. El coche no tiene barra estabilizadora estándar, aunque el Samsung SM3 relacionado tiene una y la pieza se puede suministrar. Las piezas son económicas y las palancas delanteras se pueden suministrar desde un automóvil europeo, para el cual se fabrican muchos análogos. Sin embargo, la suspensión siempre requerirá atención,
y con viajes regulares con carga completa, el recurso de los amortiguadores traseros se reduce a unos ridículos 15.000 kilómetros. Literalmente se filtrarán después de cada mantenimiento. Pero el problema tiene solución, basta con suministrar una vez las piezas fabricadas por Kayaba o Sachs. Tanto la comodidad como la confiabilidad aumentarán. Este es exactamente el caso cuando las piezas originales resultaron ser muy infructuosas. La dirección falla principalmente cuando el kilometraje supera los 100.500 kilómetros. Los principales riesgos están asociados con botas de cremallera débiles y la baja vida útil de la bomba de dirección asistida. La bomba comienza a zumbar y a introducir virutas en la rejilla, tras lo cual fallan sus puños. Bueno, el daño a las anteras provoca la corrosión de la rejilla y la rápida aparición de ruidos de golpe. Permítanme recordarles también que la columna de dirección y sus articulaciones son responsables de parte del juego. De hecho, el coche no tiene problemas particulares con la carrocería, el interior, el sistema eléctrico, la suspensión y los frenos. Todo se hizo con un presupuesto muy ajustado, sencillo pero muy fiable. Sí, se rompe, pero es económico. Pero con una transmisión manual, es posible que haya sorpresas. La mayoría de los propietarios de Almera consideran que la caja es una unidad eterna y se sorprenden mucho cuando falla. Incluso hubo rumores de que el problema era un nivel insuficiente de aceite en la transmisión manual, pero la esencia de las averías suele decir lo contrario. Los rodamientos baratos y el material deficiente de los sincronizadores y embragues no se adaptan bien a nuestros atascos y a las frecuentes violaciones del límite de velocidad. En realidad, una reparación típica consiste en reemplazar los cojinetes de ambos ejes, reemplazar los sincronizadores de segunda y tercera marcha y reemplazar los embragues de cuarta y quinta. Además, el funcionamiento del mecanismo de cambio de marcha genera críticas, incluso desde la línea de producción no se distingue por su precisión, y después de cientos de miles de kilómetros el propietario puede sentir lo que el conductor del Icarus experimentó al meter la marcha al tacto. Los fanáticos de la mecánica están plagados de problemas con el cilindro maestro del embrague, cuyo diseño no tiene mucho éxito. Tiene una fuga, por lo que al comprarlo, inspeccione cuidadosamente el amplificador de vacío y, si hay alguna fuga, considere reemplazarlo. La pieza es difícil de reparar, no solo será necesario reemplazar las juntas, sino también modificar las superficies metálicas. Curiosamente, la transmisión automática es más fiable que la transmisión manual. En el Aomara Classic se instaló la probada caja de cambios de la serie R4F03A. Esta transmisión de 4 velocidades tiene su ascendencia en las transmisiones automáticas totalmente hidráulicas y se caracteriza por una excelente confiabilidad mecánica. Por supuesto, el bloqueo flotante de un motor de turbina de gas reduce notablemente la vida útil del aceite durante el movimiento activo y provoca una contaminación temprana del cuerpo de la válvula y una temperatura de funcionamiento demasiado alta, pero estas son dificultades que se pueden solucionar. La caja de cambios es capaz de recorrer entre 250 y 350 mil kilómetros antes de las primeras reparaciones y tiene un buen margen de seguridad. Las principales averías están relacionadas con la vida útil de los solenoides del cuerpo de válvulas y los casos de pérdida de aceite y sobrecalentamiento. Es posible que con un kilometraje de aproximadamente 150 a 200.000 sea necesario reemplazar el sello de aceite de la turbina de gas y cambiar sus revestimientos de bloqueo si el grado de contaminación del aceite aumenta rápidamente y aparecen manchas. Con un kilometraje muy alto, más de 500.000, son posibles los problemas típicos de recursos con los casquillos de la bomba y el engranaje planetario trasero. Y también recomendaría instalar un radiador de transmisión automática más grande por separado, por ejemplo de un Nissan Qashqai o algo más, para aumentar la vida útil del aceite y la vida útil de la caja de cambios. El único motor del Nissan Almera Classic es extremadamente bueno. En general, toda la serie de motores QG se distingue por un diseño exitoso, pero es el QG16 el que puede considerarse el mejor de la familia. El diseño es simple y sin pretensiones, como corresponde a un motor producido en serie. Bloque de cilindros de hierro fundido,
grupo de pistones confiable, transmisión por cadena de distribución, ausencia de compensadores hidráulicos, accionamiento directo de la bomba de aceite, sistema de inyección simple y confiable y convertidor catalítico. En realidad, solo el colector catódico y la transmisión por cadena de distribución fallan en el motor. Los catalizadores son demasiado delicados y tampoco les gustan los largos arranques invernales y el clima frío. Después de 5 años de funcionamiento, el relleno del catalizador ya empieza a jugar y el catalizador se desmorona un poco. Pueden entrar migas en el grupo de pistones y provocar un desgaste severo de los cilindros, anillos y válvulas. Se recomienda encarecidamente reemplazar el catalizador por uno nuevo o simplemente retirarlo. Simplemente puede instalar un colector normal de la versión Euro 3 del motor y un escape con un catalizador inferior del Almera más antiguo. Un arranque deficiente, especialmente en invierno, se debe en gran medida al estiramiento de la cadena de distribución. Su vida útil varía en un rango muy amplio. Los motores viejos generalmente duraban entre 150 y 200.000 kilómetros sin reemplazo, y en los automóviles de los últimos años, los casos de estiramiento después de 70.000 no son infrecuentes. DPRV y DPKV también causan algunos problemas. La vida útil de estos sensores suele ser inferior a 150.000. La vida útil del sensor de flujo de masa de aire es ligeramente mayor, la caída gradual en la respuesta del acelerador se siente mal y la falla total es rara, pero nuevamente afecta la vida útil del catalizador. El sensor de posición del acelerador es un consumible que a veces falla antes de recorrer cientos de miles de millas. Las sorpresas con el software de la ECU casi siempre se solucionan, casi nadie ha tenido un mal comienzo durante más de 10 años. Bueno, la sensibilidad a la contaminación de la válvula de mariposa es un problema típico de muchos motores, simplemente se manifiesta en un arranque peor y no solo en un ralentí flotante. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Nissan Almera Classic. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.